Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la fundamentación de esta PNL resulta bastante evidente y me atrevo a aventurar que la mayoría de las fuerzas políticas pueden compartir su filosofía. Por un lado, el artículo 50 de nuestra Constitución determina que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. En un sentido similar, se manifiesta también el preámbulo de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, al señalar que es un hecho indudable que las entidades del tercer sector de acción social vienen participando desde hace años en la atención a las personas en situación de dependencia y apoyando el esfuerzo de las familias y de las corporaciones locales en este ámbito. Estas entidades constituyen una importante malla social que previene los riesgos de exclusión de las personas afectadas. Evidentemente, no se trata solo de los textos legales positivos que podríamos seguir acumulando sin necesidad de indagar demasiado. El cuidado de nuestros mayores es, desde luego, un principio de justicia material absolutamente elemental y básico, esencial a todas las civilizaciones y, evidentemente, también en la nuestra. La protección de los ancianos no solo es un deber ético primario, también es una necesidad de la sociedad, a fin de aprovechar el caudal de sabiduría y experiencia vital acumulada de estas personas a las que debemos tanto. La solidaridad intergeneracional supone un tesoro que los poderes públicos tienen la obligación de defender, sobre todo en estos momentos de crisis de valores. En mayor abundamiento, la atención a nuestros mayores se hace especialmente acuciante por varios motivos coyunturales que exponemos a continuación. Por un lado, nos encontramos con el envejecimiento de la población derivado por el aumento de la esperanza de vida. Este fenómeno, que por supuesto es muy positivo, tiene también algunas consecuencias que pueden resultar dramáticas, como ha ocurrido con esta pandemia. Por otro lado, la crisis de la familia produce atomización de las relaciones humanas. Observamos la soledad en la que se encuentran muchos de nuestros mayores. Existen cada vez más personas que viven solas, lo cual puede ser un fenómeno relativamente ambiguo en el caso de personas jóvenes, pero alcanza grandes niveles de dramatismo en las personas de avanzada edad, circunstancias que se ven agravadas en la situación actual por el confinamiento, el aislamiento y el temor al contagio. Además, es justo reconocer que los ancianos han sido un salvavidas especialmente en la crisis económica de 2008, de la que no habíamos acabado de salir. En efecto, fueron muchísimas las familias que salieron adelante y vuelven a salir hoy con la ayuda de las pensiones de sus mayores, muchas de ellas muy modestas. Por todo ello, la deuda de agradecimiento general que toda sociedad tiene con sus ancianos se ve incrementada por la especial contribución que esta generación ha hecho al sostenimiento de la sociedad en su conjunto. Nos encontramos en la era de las tecnologías de comunicación y estas ofrecen nuevas herramientas que pueden proporcionar seguridad e independencia, tanto para quien la utiliza como para el entorno familiar o personal, al saber que estas personas que no se pueden valer por sí mismas están conectadas y atendidas por un equipo de profesionales. Ya existen administraciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que disponen desde hace años de un servicio de asistencia remoto a personas. En este sentido, hay que señalar la importancia que tiene el tercer sector, que está teniendo en el desarrollo e implementación de garantías de asistencia para que nuestros dependientes, discapacitados y personas con necesidades especiales tengan el soporte asistencial y social que necesitan. Muchos de estos nuevos sistemas ofrecen la colocación de sensores de seguridad que detectan situaciones de peligro, de caídas. Incluso también ofrecen servicios complementarios en función de las necesidades específicas de las personas, como son los recordatorios de medicación, citas médicas, custodia de llaves, etcétera. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vox insta al Gobierno a articular los mecanismos a su alcance para garantizar servicios de teleasistencia en todos los ámbitos territoriales que sea preciso, a fin de garantizar un servicio de teleasistencia efectivo para todas aquellas personas que, con ocasión de la crisis del COVID-19, necesiten de los mismos para garantizar sus necesidades básicas, en los términos establecidos en la PNL que hemos presentado y que creemos de toda justicia y esperamos poder contar con el apoyo de sus señorías. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.
Para las organizaciones dedicadas a acción social había hasta 2017 una convocatoria única a nivel estatal, con el fin de repartir para implantación de sus proyectos lo recaudado por voluntad de las personas físicas del 0,7% de su IRPF. El Tribunal Constitucional se pronunció a favor de un recurso presentado por la Generalitat Catalana de que fueran las comunidades autónomas quienes gestionaran este recurso. El PP no lo peleó, a pesar de que, en palabras de Dolors Montserrat, le parecía injusto, ya que el IRPF se recauda de todos los españoles. Y en ese momento quedó el reparto en el 80% para las comunidades autónomas y el 20% para las entidades a nivel estatal. Organizaciones como ONCE, CERMI o Cáritas vieron de un año para otro menguadas sus ayudas en un 80%. Sin embargo, entidades que no tenían gran trayectoria vieron multiplicados sus proyectos. Cada territorio empieza a repartir las subvenciones muchas veces a organizaciones más cercanas en ideologías que en acciones sociales propiamente dichas. El reparto de porcentajes depende de la decisión del secretario de Estado de turno. Este año ha quedado en un 14,86. Las entidades estatales no pueden proyectar si no conocen de antemano con cuánto dinero cuentan para implementar sus proyectos. La avidez recaudatoria de las comunidades autónomas y la poca defensa que se hace a nivel estatal por parte de todos los gobiernos hacen que cada vez vayan mermando más las ayudas a proyectos estatales y se repartan a modo de microfinanciaciones el IRPF de los españoles a nivel territorial y se pierda en muchas ocasiones la trazabilidad de estas ayudas. Para compensar este varapalo, en 2018 se aprobó una ley presupuestaria mediante la cual se repartía el 0,7% del impuesto de sociedades que con carácter voluntario aportaban las empresas. Ahora, después de 2 años, se ha repartido la primera recaudación. Ha tenido que ser vía Real Decreto Ley, ya que o no se había preparado la convocatoria sin concurrencia ni criterios para ello, porque ya sabemos la calidad de los gestores de este Gobierno, o para hacerlo con nocturnidad y recortando un 33% de lo que habían recaudado y tenían comprometido para las entidades estatales. Pues bien, de la manga se sacan que de este 0,7% del impuesto de sucesiones voluntario hay que repartirlo con cooperación para el desarrollo y con organizaciones ecológicas. Todo esto en el año más terrible que hemos padecido, cuando las colas del hambre se multiplican de manera exponencial y contamos más de 70.000 muertos. El Ministerio no ha hecho nada extraordinario. Esos 1.500 millones vienen de herencia. No hay nada extraordinario en los presupuestos. Eso ya contaban con ello por no haberlo ejecutado anteriormente. Muchas gracias. Desde Vox reiteramos una vez más el apoyo a las reivindicaciones y necesidades reales del pueblo gitano. Como hemos dicho muchas veces, Vox comparte los principales valores que constituyen las señas de identidad de las comunidades gitanas. Y es por eso por lo que el pueblo gitano en su mayoría apoya a Vox. Valga como ejemplo que fuimos la segunda fuerza más votada. Un momentito. A ver. Fuimos la segunda fuerza más votada en las 3.000 viviendas en Sevilla. Población casi exclusivamente de etnia gitana y ya somos la primera fuerza según las encuestas. Los valores que compartimos con el pueblo gitano son muchos. Podemos destacar su sentido de pertenencia familiar, el respeto a sus mayores, el cultivo de los valores tradicionales y su amor a España. Es decir, que Vox apoya al pueblo gitano y el pueblo gitano apoya a Vox. La propuesta que trae aquí el Grupo de Unidas Podemos hace un diagnóstico muy equivocado de la realidad actual. Es su grupo el que discrimina al pueblo gitano, colectivizándolo y presentándolo como víctima de un antigitanismo racial que creemos que no existe en el siglo XXI. Los españoles no somos racistas, señores de Podemos. Me permito recordarles que yo provengo de Andalucía, que nuestro partido tiene estrecho contacto con comunidades gitanas en todo el país y que incluso tradicionalmente los gitanos forman parte de la visión tradicional del paisaje y del paisanaje de mi tierra. Basta, por tanto, de usar esa vieja táctica marxista de enfrentar ricos contra pobres, hombres contra mujeres y ahora payos contra gitanos. Vox insiste en que lo que necesita el pueblo gitano es lo mismo que reclama el conjunto de la sociedad española, que los políticos dejen de enfrentar a los españoles, en este caso por razones étnicas, y ofrezcan servicios de calidad en el ámbito de la sanidad, la educación, infraestructuras básicas,
Hoy en día, lo que piden los españoles es poder trabajar, y gran parte de los miembros de la comunidad gitana se dedica a la venta ambulante y también son feriantes muchos de ellos. Mi partido ha solicitado una y otra vez que, si no se les deja trabajar, que reciban ayuda mientras dure esta situación. Y no solamente no se les ha dejado trabajar, sino que no se les ha permitido acogerse a los ERTE en muchas ocasiones. Admitimos el punto 2 de su PNL, que llama a movilizar recursos para garantizar la plena escolarización de los niños, que creemos que es muy importante, y en el mismo sentido estaríamos dispuestos a apoyar todas las actuaciones preferentes en materia de vivienda, salud, empleo y de integración que equipare su nivel de bienestar al resto de los españoles, pero no por ser víctimas de discriminación racial, sino por ser españoles. Supeditaremos nuestro voto a la aceptación de enmiendas de los distintos partidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Carrillo, no tenemos nada en contra de usted, ni por ser mujer ni por ser gitana. Y usted no representa al pueblo gitano. Creo que se ha confundido el señor de Podemos. Es mi turno. Creo que el señor de Podemos se ha confundido con el Partido Popular, en lo que nos achaca. Vox siempre va a estar cercano a los grupos sociales como los representados por el pueblo gitano, no solo por la sensibilidad social que tiene nuestro partido hacia todos nuestros compatriotas, sino porque Vox comparte de forma activa los valores más tradicionales que suponen la seña de identidad del pueblo gitano. Su patriotismo, demostrado en múltiples ocasiones, especialmente en las regiones más castigadas por el separatismo, el sentido indestructible de su concepto de familia cohesionada, el respeto a sus mayores, su forma de vida autónoma y libre, la importancia vital que ellos le dan a sus valores espirituales y tradicionales. En este sentido, nos parece un tanto paradójico que se presente una PNL como esta en apoyo al pueblo gitano cuando se está machacando desde el poder la forma de vida tradicional de las personas gitanas. En efecto, una gran parte de este sector social se dedica a la venta ambulante, actividad económica que ha sido literalmente prohibida en toda España por el Gobierno socialcomunista que nos gobierna. Es cierto que se han ofrecido varias ayudas por parte de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, pero las ayudas estatales brillan por su ausencia. Desde el comienzo de la pandemia, Vox abogó porque el Estado se hiciera cargo de las nóminas de los trabajadores, a los que no se les permitía trabajar, y garantizara los ingresos medios de los autónomos declarados en los últimos 6 meses, lo que nos habría permitido mantener el tejido productivo intacto, como han hecho, por ejemplo, en Alemania. Hoy tenemos no solo un endeudamiento masivo, sino que gran parte de las pequeñas empresas y las familiares, como las que suelen tener las personas de esta etnia, están arruinadas y endeudadas. El pueblo gitano no es hoy un colectivo oprimido ni víctima de las circunstancias del pasado. Lo que el pueblo gitano demanda de sus políticos es lo que demanda el resto de los ciudadanos españoles, es decir, una gestión eficaz de los recursos públicos para poner al alcance de todos los servicios básicos de salud, educación e infraestructuras del siglo XXI. Y, sobre todo, que los políticos no intenten gobernar sus vidas, que les permitan trabajar y que les permitan ganarse la vida honradamente sin injerencia de los poderes públicos. Muchas gracias. Señorías, Vox es consciente de la situación de grave injusticia social que se está produciendo en algunas regiones españolas en relación con los trabajadores temporeros. Sin embargo, la situación es mucho más compleja de lo que se presenta en este documento. En primer lugar, la PNL no tiene en cuenta la realidad de que en el campo español existe un indeterminado número de extranjeros ilegales que son contratados, por supuesto, ilegalmente, en condiciones de cuasi-explotación. Como hemos dicho muchas veces, la ilegalidad produce más y más ilegalidad, ocasionándose problemas sanitarios, de infravivienda, marginalidad, seguridad ciudadana, etcétera. Precisamente, la contratación irregular de estos temporeros es uno de los trastornos ocasionados por la presencia descontrolada de inmigrantes ilegales. La existencia de esta forma de trabajo ilegal distorsiona el mercado de trabajo, en perjuicio de los derechos de los trabajadores españoles y de los extranjeros que tienen regularizada su situación. Eso es culpa del Gobierno central, que no quiere saber nada de la lucha contra la inmigración ilegal, porque mientras sigan entrando personas ilegales en España, este problema irá en aumento. En segundo lugar, la PNL también ignora la contradictoria situación que se presenta en mi tierra andaluza, donde existen miles de personas inscritas como trabajadores rurales que cobran subsidios agrarios y que luego no se apuntan para trabajar en las campañas agrícolas, teniendo estas que ser cubiertas por trabajadores extranjeros. Y digo que sé de lo que hablo. En tercer lugar, podemos estar de acuerdo con que pueden existir situaciones indeseables, pero para eso el Estado de Derecho tiene una serie de herramientas directas que debería bastar para luchar contra esa lacra. La jurisdicción social,
que sepamos que todavía está vigente en España, y la Inspección de Trabajo, formada por funcionarios dependientes del Ministerio de Trabajo y de Economía Social. España es un Estado de Derecho en el que hay una legislación laboral que se debe hacer cumplir con sanciones penales y administrativas, aunque ya sabemos que eso de respetar las leyes no va con este Gobierno. Simplemente es cuestión de hacer cumplir las leyes. Muchas gracias. El Gobierno, una vez más, abandona a los más vulnerables. Nos lo confirma lo acontecido este año en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Lardero, en La Rioja, dependiente del Inserso y, por tanto, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Discapacitados en edad adulta que acudían hasta finales de 2019 a este centro para mantener un desarrollo óptimo de sus capacidades y tener mayores oportunidades de inclusión en la sociedad a través de la formación, la orientación y el empleo. No han podido hacerlo desde entonces por dejadez e irresponsabilidad administrativa. Los servicios que presta este centro, con programas de recuperación y orientación profesional, rehabilitación médica y psicosocial, prácticas en empresa y servicios de residencia, se vieron interrumpidos en diciembre de 2019, sin que se sepa por qué. Hablamos de opacidad, señorías. Los responsables de este ministerio abandonan a los que más lo necesitan a través de una gestión deficiente y desidiosa. Desde enero de este año, las personas con discapacidad han dejado de acudir a este centro, pues ya no ofrecía los servicios y prestaciones que necesitaban sus usuarios y han tenido que quedarse en sus domicilios, viendo una merma significativa en sus posibilidades de cuidado, de inserción y de desarrollo. Desde enero, señorías. Procesos de contratación pública paralizados desde hace un año, a los que se añade la pandemia, que ha convertido el centro en 3 ocasiones diferentes en centro de aislamiento COVID, la última en septiembre para trabajadores temporeros. Y mientras, las personas discapacitadas, las más vulnerables, que debían beneficiarse de los servicios de este centro en sus casas. Vamos a apoyar esta PNL, porque lo acontecido aquí es una muestra más de cómo trata el Gobierno de España a las personas con discapacidad, algo que desde nuestro grupo parlamentario venimos denunciando día tras día. Les impide las posibilidades de desarrollo desde pequeños, con una ley que tiene previsto cerrar los centros de educación especial y ya adultos, a la mínima dificultad, los manda a casa. Hace apenas un mes el centro ha reabierto tímidamente sus puertas. Ha superado su tiempo. Imagino que para que el Gobierno y sus portavoces en esta comisión puedan llegar al debate de esta PNL con algo que decir y blanquear la irresponsable y deshumanizada gestión de este centro. Gracias. La terapia ocupacional se define como aquel conjunto, según la OMS, se define como aquel conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene la enfermedad y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple las deficiencias incapacitantes y valora los supuestos del comportamiento y su significación profunda para conseguir las mayores independencia y reinserción posibles del individuo en todos sus aspectos laboral, mental, físico y social. La terapia ocupacional se ha consolidado en la sociedad moderna a través del descubrimiento del valor real de las ocupaciones, como proceso terapéutico viable, garantizando de forma efectiva la autonomía personal en las actividades básicas de la vida diaria de los pacientes en aras de su bienestar y salud. Desde el 2003, la profesión de terapeuta ocupacional es considerada como una profesión sanitaria titulada de nivel de diplomado. La integración social de las personas con discapacidad es el objetivo de las terapias ocupacionales y garantizar el disfrute de los derechos reconocidos en la Constitución española del 78. Los centros ocupacionales son un medio adecuado para la superación de los obstáculos que encuentran las personas con discapacidad en el proceso de la integración laboral, cuando por su grado de discapacidad no pueden acceder al empleo en una empresa o en un centro especial de empleo. A través de los centros ocupacionales, las personas discapacitadas pueden lograr su máximo desarrollo personal y, en los casos en los que fuera posible, facilitar su capacitación y su plena inclusión en la sociedad española. El Consejo Nacional de la Discapacidad es el órgano interministerial
de carácter consultivo en el que se institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado, para la definición y coordinación de una política coherente de atención integral y, en particular, le corresponde la promoción de la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. En cuanto al desarrollo de actividad de estos centros, y a tenor de lo referido en la Federación de Personas con Discapacidad, se busca y se pretende que la misma se asemeje al normal funcionamiento de cualquier otro centro, a fin de asegurar la captación profesional y efectiva de los pacientes, a través de la aplicación de tratamientos especializados en virtud del grado de la discapacidad de cada uno. Tanto los centros ocupacionales como los profesionales que desarrollan su actividad laboral en los mismos intervienen de forma activa en la construcción y el desarrollo personal de sus pacientes en aras de facilitar una accesibilidad mayor al empleo y a la integración en la sociedad. En conclusión, la atención debida a las personas con discapacidad constituye un reto ineludible para los poderes públicos a nivel nacional. El artículo 14 de la Constitución española garantiza la igualdad de todos los españoles ante la ley. Por ese motivo, debemos asegurar, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas discapacitadas de España y adoptar cualquier medida que resulte necesaria con el fin de fomentar la creación de nuevos centros ocupacionales encargados de llevar a término con éxito estos vitales objetivos. En España hay 3.160.000 personas con algún tipo de discapacidad reconocida, según los últimos datos del INSERSO del censo del 2018. Es decir, casi el 7% de la población española. En Madrid hay 349.000 personas discapacitadas y solamente cuenta con 45 centros. Con 45 centros, perdón. Andalucía, con 584.000 personas, 223 centros. Castilla-La Mancha, 145.000 personas y 71 centros. No es justo que las personas tengan mayor o menor acceso a estos territorios en función del territorio en el que residen. Queremos promover la creación de nuevos centros ocupacionales en España y que el Gobierno vele por esto. Gracias.